Él vive por los siglos de los siglos. Diga conmigo, Él vive por los siglos de los siglos. Díselo a lo que está a tu lado. Él vive por los siglos de los siglos. Mire, como todo lo que tiene que ver con Dios, con Jesús, con los apóstoles, con la iglesia, con los hijos de Dios, todo está envuelto en lo sobrenatural, ¿o no? Todo, no solamente lo que tiene que ver con Dios, lo que tenía que ver con los apóstoles, lo que tiene que ver con los discípulos, lo que tiene que ver con su vida, tiene que estar envuelto en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural, ¿o no? ¿O es natural? Él es todopoderoso, Él es grande y Él hace cosas sobrenaturales. Pero a veces a nosotros nos cuesta creerlas. A veces algunas pinceladas por aquí y por allá y nuestra mente está pensando, lo habrá hecho así, habrán hecho a lo otro, habrán hecho esto de esta manera. No, Dios es sobrenatural, díselo a que está a tu lado. Yo sé que a veces te cuesta creerlo, yo sé que lo decimos y lo pronunciamos, a veces nos cuesta creerlo. Él es sobrenatural, Él hace cosas maravillosas, cosas que muchas veces acontecen y no vemos o que nos pasan desapercibidas, pero que manifiestan la intervención divina en nuestras vidas. Porque el hecho de que usted esté vivo también es un milagro de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Alguno no se lo cree bien. Mira el que está a su lado. El que está a su lado es un milagro de Dios. Yo sé que usted dirá, no, si es medio feo, no importa, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. La vida es un milagro de Dios. Es el gran milagro que tenemos. Y la salvación es aún más grande porque es la vida eterna de la que estamos hablando y la que quiero hablar el día de hoy. La resurrección es un tema vital del cristianismo. Es la piedra angular de toda la doctrina cristiana. Porque si no hubiera resurrección, el pecado permanecería. Porque la peor consecuencia del pecado es la muerte. Y Jesús vino precisamente a quitar el pecado, a acabar con la muerte. Por eso Él tuvo que pasar también como primicia, como cabeza y como hombre de Dios por ese trance, por ese lugar. Y Él se presentó vivo, con el mismo cuerpo con el que murió. No tenía otro cuerpo, ¿verdad? Si no hubiesen desechado aquel. ¿Con qué cuerpo resucitó Jesús? Con el que tenía. Por eso fueron 3 días y no fueron 4. Porque en 4 días el cuerpo comienza a descomponerse, pero fueron 3 los que estuvo muerto. No fue 1 ni 2, tenían que ser 3, porque estaba escrito 3, porque Jonás profetizó 3, y porque 3 tiene una simbología, y porque 3 días fue lo que le llevó al Señor tomar la autoridad del mundo del Seol, del mundo del Hades o del mundo de los muertos. Entonces, ¿cuántos días estuvo en la tumba? ¿Cuántos estuvo? 3. ¿Pero estuvo en la tumba? Ah, no estuvo en la tumba. ¿Dónde estuvo? En el bajo, dice la palabra de Dios, en el reino, en el centro, en el interior de la tierra, ahí donde está el mundo de los muertos. Ahora, su cuerpo sí estuvo ahí 3 días en la tumba, porque el cuerpo no puede entrar abajo. Pero después Él vino y tomó su cuerpo glorificado, que es el único cuerpo en la eternidad que va a tener llagas físicas de lo que pasó con Él, como testimonio de la salvación nuestra. O sea, su cuerpo no debería haber tenido las marcas que le quedaron, pero la gracia de Dios, y para la eternidad, va a tener las marcas de los clavos y la marca en el costado. Usted lo tiene claro, ¿verdad? Pero usted, aunque usted ahora mismo se haya cortado y tenga una cicatriz, usted cuando venga con cuerpo glorificado no va a tener esa cicatriz. ¿Ok? Lo va a tener presente. Aquel que le sobran kilos no le van a sobrar kilos. Primero porque usted va a comer sanamente y la comida va a ser diferente. Va a comer sanidad y no va a ser un glotón ni va a comer más de la cuenta. Va a comer bien, ¿o no? Entre otras cosas, ¿verdad? ¿Lo cree o no lo cree? A algunos les cuesta creerlo, a algunos dicen, yo no me imagino con menos. Él se presentó vivo, vuelvo y digo, con el cuerpo con el que murió, glorificado. Se presentó primero a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres saben de esto, ¿o no? ¿A quién se presentó? A las mujeres, y las mujeres sonrían, contentas, digan algo. Digan bien. Un aplauso, muy bien, den un aplauso a las mujeres. Gracias, Jesús. Luego se presentó a los apóstoles. Al principio no se presentó a todos, Él se presentó en varias ocasiones porque estuvo 40 días visitando personas. Y primero se presentó a unos apóstoles. Recuerda que entre ellos no estaba Tomás, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Tomás? Todos los otros dijeron, vimos a Jesús, Jesús está glorificado, Él vino, Pedro le dijo, habló conmigo, nos dijo esto, nos dijo tal, y Tomás dice, no me lo creo. ¿Usted se lo cree? Usted dice ahora que se lo cree, Tomás podía haber dicho, sí, me lo creo, pero dice, no, yo no me lo creo, ¿cómo va a estar un muerto vivo? Si yo lo vi en la cruz, si lo vi crucificado, si yo
el dolor que pasó, que sí que lo vimos, que sí que lo vimos. Dice, no, ustedes vieron alucinaciones, porque es lo primero que pensamos muchas veces. A veces vemos milagros de Dios y intentamos inventar la manera como pudo ser o cómo no pudo ser, o si estamos sugestionados con la mente. Y Tomás dijo, no me lo creo. Llevaba 3 años y medio con los demás, ¿verdad? Es como si un amigo íntimo le cuenta a usted una cosa y dice, no me lo creo. Yo vi un burro volando, no me lo creo. ¿Usted ha visto un burro volando? ¿Se lo cree o no se lo cree? Pues algo parecido a Jesús dice, no me lo creo. Y Tomás dijo, puso 3 pruebas para creérselo. Dice, si yo no lo viere con mis ojos, si yo no lo viere, no me lo creo. Pero puede ser que lo vea, porque ustedes se ponen que está y tengan una alucinación. Entonces no solamente tengo que verlo con estos ojitos, sino que tengo que verle las llagas y meterle el dedo a ver si es verdad que está la llaga ahí. Y aún así, si yo veo que está la llaga ahí, todavía digo, hombre, a lo mejor es uno parecido, que se hizo unas marcas ahí, ¿no? Tengo que meterle el puño ahí, porque yo vi el hueco grande que le hicieron en el costado. A ver si me cabe el puño ahí. O sea, que puso 3 evidencias para él certificar que verdaderamente sería Jesús vivo. Los otros no pusieron tantas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que Jesús, que es omnisciente, está presente con el cuerpo glorificado, sabe todas las cosas, por el Espíritu Santo, va y se presenta ahí, que le dice cuando estaba Tomás, Tomás, ¿me ves ahora? Ven, mi niño, pon las manos aquí. Y dice, mira, se me movió la túnica y dice, y tu mano aquí también. ¿Y qué hizo él? ¿Puso los dedos? No, se quedó donde estaba y dice, ay, Señor mío, Dios mío, eres mi Dios. ¿O no? Algunos necesitamos tocar, ver. Le ponemos confírmame, Señor, vuélveme a reconfírmame por 4ª vez, confírmame, ¿o no? ¿Cuánto lo han hecho? ¿Por qué te va a empezar a tener esa sintonía con Dios para no estar con tantas conversaciones? Si Él te dice, eso no te conviene, no estás confirmando y reconfirmando, porque entonces estás dudando de lo que Dios está haciendo, ¿o no? Deje la duda para Gedeón, no para nosotros. Los líderes de todas las religiones, Mahoma, Buda, Confucio, los grandes filósofos de la historia, los pensadores, los eruditos, murieron y los enterraron. Y si eran de Oriente, los quemaban directamente, porque ellos se entierran menos y suelen incinerar más. Solo Jesús resucitó. Diga que está a su lado, Él resucitó, ¿o no? Pero no solamente un aplauso a Él. Ahora, una cosa le digo, si yo cada vez que diga resurrección, oye, usted aplaude, vamos a salir aquí a las 4. Pero no pasa nada, puede aplaudir. ¿Usted quiere aplaudir? Pues aplauda. Él resucitó. La cosa es que no solamente resucitó, sino es que Él dijo que iba a resucitar. Él lo anunció a los 4 vientos, Él se lo dijo a los íntimos, fue profetizado, ellos conocían las escrituras de Isaías, de los profetas menores, los salmos donde hablaban de la resurrección de Cristo. Entonces todos lo sabían. Él, como lo había dicho, cada detalle se desarrolló y se cumplió según el plan de los cielos que ya Jesús le había anticipado. Porque muchas veces lo que hace Dios con nuestras vidas, Él te anticipa el futuro. Él te dice para ti, o te llamo, y tu familia, o esto, lo otro, y nos anticipa el futuro. Algunos dicen, qué bien. Ahora hay que llegar a ese futuro. Hay que trabajar, hay que dar los pasos necesarios, y esos pasos a veces son duros. Pero si tú ya sabes el futuro, tú puedes caminar confiado, y puedes creerle a Dios, ¿o no? ¿O no? Chicas, jovencitas que están por ahí, que están esperando por esposo. Si Dios te dice que hay un hombre de Dios para tu vida, tú sabes que hay un hombre de Dios para tu vida porque Dios te lo dijo, ¿o no? Y si viene un hombre que no es de Dios, tú dices, esto no me conviene, porque yo sé a dónde voy. Ahora, en el camino, en el proceso, puede ser que te encuentres sola, que haya momentos donde tus sentimientos, alguien que te pique el ojo que es tan guapo y tan varonil, pero dices tú, pero esto no es lo que yo estoy esperando para mi vida, ¿o no? Entonces no es fácil, claro que no es fácil, pero si tú te riges conforme a lo que Dios te ha dicho, ya tú caminas de sobrado. Porque ya sabes hacia dónde estás caminando, y ya sabes, y vas con pie firme, y no, esto no me conviene. Porque yo sé lo que Dios me dijo para mi vida. Yo sé lo que dice la palabra de Dios, ¿o no? Y con eso es todo. Con eso es cuando uno desarrolla también el llamado, los dones de Dios. Usted tiene que desarrollarlos conforme al plan de Dios. Él te los da, Él te presenta el futuro, y después hay un camino. Él les dijo, chicos, voy a resucitar, ¿o no? Pero claro, nadie se esperaba la semana de pasión. Nadie esperaba lo que vivieron, nadie se esperaba que lo estuvieran buscando a los discípulos y amenazándolos y todo lo que pasó, nadie esperaba la cruz. Entonces los mismos apóstoles
Las mujeres que estuvieron sirviendo a Jesús estaban escondidos, estaban frustrados, acongojados, tristes, metidos en sus propios pensamientos, inconscientes de la palabra de Jesús. Muchas veces nos pasa que somos inconscientes de lo que ya Dios nos dejó. Si Dios te dice, hay un despertar en la isla, hay un avivamiento que yo estoy preparando, que yo estoy formando, tú tienes que caminar en esa palabra. Aunque tú ahora no ves muchas cosas. Pero si cuando tú no ves muchas cosas, hay muchos que se frustran. Pero cuando tú ves lo que Dios te dijo, tú caminas firme, tú caminas en fe y tú sigues adelante. ¿Por qué? Porque es la palabra que Dios la que vale. No las circunstancias momentáneas o temporales que cada uno tenemos que vivir, evidentemente, para alcanzar el propósito y el plan de Dios. Ahí estaban incluso los enemigos de Jesús, los fariseos, los sacerdotes, estaban cantando victoria. Al final habían acabado con Jesús. Lo habían silenciado, enmudecido. Dice, ya lo vimos en la cruz, nos aseguramos que estuviera viento, lo enterramos, pusimos la guardia por fuera para que no inventen ningún hechizo raro, que se lleven el cuerpo y digan que resucitó. Y ellos estaban contentos. Dice, bueno, ya los discípulos están asustados, no se ven ni por las calles, esto va a pasar en breve. Todo va a volver a la normalidad, decían ellos. ¿O no? Porque el enemigo también hace oposición, lo sabía, ¿verdad? Entonces parecía que todo estaba cogiendo su curso. Porque para uno Jesús era esperanza, libertad, vida, fe, una revolución interior, salvación. Pero para otros Jesús eran problemas. Para otros Jesús era oposición. Otros que no se habían sujetado y que no podían sujetar o manipular a Jesús. Porque si lo hubiesen podido manipular, no van a por ello. Entonces va gente que va a querer manipularte. Y si no puede manipularte, va a ir contra ti. Tú tienes que tenerlo claro, ¿o no? Si tu familia te dice otra vez a esa iglesia, otra vez eso, otra vez eso, aleluya, otra vez tal, digo, sí, yo cuando era pequeñito, que ya me lo decían con 14 años, decían que tú eres una aleluya, dice, pues, y yo le decía, pues cada uno con la suya. Con la unción le decía. ¿O no? Dígale que está a tu lado, cada uno con la suya. No le dejo. Pero a veces tenemos que entender que hay oposición y que hay gente que va a intentar manipular lo que Dios está haciendo en tu vida. Y tienes que ser consciente de ello. Entonces, cuando Dios interviene, ¿lo hará a lo grande o a lo pequeño? ¿Cómo lo hace? A lo grande. ¿Por qué? Porque Dios es grande, ¿o no? Acabamos de decir, ¿no? Todopoderoso, sobrenatural. Pero usted tiene que estar dispuesto a vivir lo sobrenatural, a visualizarlo, a creerlo, a disfrutar, a caminar en ello, a estar a la expectativa. Señor, ¿qué sobrenatural quieres hacer hoy en mi vida? A mi alrededor. Con mis manos, con mi pensamiento, con mis palabras, ¿qué es sobrenatural quieres manifestar? Se quedaron todos mudos. ¿Usted lo puede creer? Sí. ¿Que Él puede hacer cosas sobrenaturales? Sí. ¿Que Él hace cosas sobrenaturales? Claro que sí, porque Él es así. Entonces, el día de la resurrección hubo acontecimientos sobrenaturales. En primer lugar, había ángeles que se presentaron en el sepulcro. Dice el capítulo 28 de Mateo, versos 2 a 4. Dice, y aquí se produjo un gran terremoto. ¿Qué se produjo? Un terremoto pequeño. ¿No? Grande. ¿Por qué? Porque Dios es grande, ¿o no? Entonces se produjo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor, solamente uno. Bueno, si iban a ser dos. Un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo cuando leo esto digo, Señor, tiene un sentido del humor. Mandaste un ángel, yo imagino al ángel sentado encima de la piedra. ¿O no? Nada, yo creo que estaba contemplando a los romanos que estaban ahí, la guardia que estaba allí. Porque ¿sabe qué pasó con la guardia? Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron, casi estiran la pata, como muertos. Entonces, un gran terremoto, se rompe el sello romano que estaba ahí sellando aquella piedra, se abre la piedra y viene el ángel, se sienta allí a contemplar como aquellos iban al baño porque estaban asustados. Les entró pánico, salieron corriendo, hombres fornidos, hombres que eran legionarios romanos que posiblemente habían estado en muchas guerras y en muchos sitios porque mandaban era una zona problemática Jerusalén y mandaban fuertes, valientes, gente que tenía, digamos, renombre, la legión que estaba allí afincada o las legiones que estaban afincadas, y de estos valientes guerreros entró pánico, pavor y salieron corriendo. Y el ángel sentado allí. Tráiganme un cafecito, diría el ángel. Ah, no, que el café no había llegado, o sí, no lo sé. Bueno, pues ahí estaban. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas sobrenaturales. Y me sorprende porque a pesar de todo lo que sucedió, todo estaba en orden. Porque sabe que Dios es un Dios de orden, ¿lo sabía? Dios es un Dios de orden. Él anuncia lo que va a hacer.
¿A quién se lo anuncia? A los suyos. Él te llama y te dice, voy a hacer esto con tu vida, como ha llamado a tantos que están aquí. Y te presenta el futuro. Y entonces dice, ahora muévete conforme a ese plan, que ya tú ves la meta que quiero hacer en tu vida. Tienes que comenzar tú, con mi ayuda, a dar los pasos para alcanzar ese futuro. Y tú dices, no, es que yo voy a hacer otros pasos. No, si el futuro está para allí, si te está marcando el camino, te marca el camino. Y tienes que comenzar y aprender a dar esos pasos. Todo estaba en orden. A pesar de los problemas, de las tragedias, de las situaciones que pueden acontecer en nuestras vidas, no son para que tú te amargues, para que tú te frustres o para que te desanimes. Todo lo contrario. Es para que se puedan dar las promesas de Dios. ¿Cuándo? Cuando tú perseveras en fe y en obediencia. Por eso dice el capítulo 20 de Juan, que dice que estaban Pedro y Juan y corren al sepulcro. Cuando una de las mujeres llega y dice, el sepulcro está vacío, allí no había nadie, ¿cómo va a hacer eso? Versos 5 a 10 del capítulo 20 de Juan. Dice que corrieron al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró, este fue Juan. Entonces llegó también Simón Pedro, tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario, ¿sabe lo que era el sudario? ¿Qué era el sudario? Sudario era un paño que normalmente se llevaba en la mano o a veces en el cuello, y en esos sitios de calor pues te secaba el sudario, o cogías el pañuelo y te secabas la cara y toda la historia, o dar la mano a alguien, y ese era el sudario. Pero a Jesús le pusieron un sudario que le tapaba la cabeza. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrolladito allí, yo creo que estaba hasta planchado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y él vio y él creyó. No nos dice que creyó, pero creyó, porque todavía dice, no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. ¿Cómo se irían a sus casas? ¿Usted qué cree? Ustedes fueron diciendo, yo resucitó, vimos el sepulcro vacío, ¿o qué? No fueron pensando que resucitó. Ellos no estaban entendiendo, ni siquiera recordaron las evidencias que estaban viendo, la tumba vacía, y dijeron, ¿qué habrá pasado aquí? Los romanos no están, capaz que los romanos se llevaron el cuerpo, encima que lo crucificaron, capaz que lo tiraron por ahí en algún lugar. Muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios hace las cosas, y por eso a veces estamos preocupados, tristes, estresados, desanimados, y nos hace correr de un lado a otro la vida, correr a resolver un problema, correr para acá al otro, hacernos 1000 preguntas y no encontrar respuestas. Pero Dios nos conoce en cada detalle. Vemos el control de Dios cuando Él es el Señor de tu vida. Él tiene el control. Cuando tú le has cedido el control de tu vida, porque a veces queremos controlar nuestra vida. Y entonces el Señor dice, bueno, pues sigue tú controlando tu vida, mi hijo. Ya cuando te descontroles, tendrás que acercarte al papá y decirle, Padre, hágase tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, la mía no. ¿Lo crees o no lo crees? Cuando Él es Señor de tu vida. Entonces, estos apóstoles, juntamente con las mujeres, llevaban 3 días preocupados, escondidos, unos llorando, otros pensando qué iban a hacer ahora con sus vidas, sin entender, porque ellos no entendieron, que Jesús le había dicho que Él tenía que bajar al mundo de los muertos y tomar toda autoridad, porque ese era el plan de Dios, ¿o no? Ese era el diseño, el propósito de Dios. Ya se los había dicho Jesús a ellos, pero ellos no les entraba en la cabeza. A veces Dios ya te ha dicho, te voy a llevar aquí, con tu familia quiero hacer esto, pero pasa algo con tu hijo, con tu esposo, con tu mujer, o con algo y ya te alteras, pero ya no te dijo el Señor lo que va a hacer con tu familia, ¿o no te lo dijo? ¿Te lo dijo o no te lo dijo? Entonces camina en pro de eso, que nada te saque, que seas firme y perseveres en lo que Él te ha dicho. Filipenses 2, 10 y 11 dice, escribió Pablo a la iglesia de Filipo, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están ¿dónde? En el cielo. ¿Y dónde? En la tierra. ¿Y dónde? Debajo de la tierra. Y dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, ¿para qué? Para gloria de Dios Padre. Por eso Él tuvo que bajar debajo de la tierra para que se postraran y dijeran, es verdad, es cierto lo que escribieron los profetas. Jesús está aquí y Jesús va a resucitar. Dios tiene el control de tu vida cuando tú le dejas, vuelvo y repito, que Él sea el Señor. Cuando tú tienes esa relación con el Espíritu Santo. Cuando tú conoces y te riges por la palabra de Dios. Cuando tú le crees a las promesas de Dios.
no en otro momento, y tú caminas en pro de esas promesas, que muchas veces nos equivocamos, sí Señor, pero cuando nos equivocamos, nos arrepentimos, rectificamos y avanzamos, ¿o no? Porque ese es el Evangelio. ¿Lo crees o no lo crees? Muy bien, aunque tú no lo veas ahora, Él está actuando en las vidas, Él está cambiando las atmósferas, Él tiene el control, pero Él todo lo hace en orden. ¿Cómo lo hace? Dice lo que está a tu lado, lo hace en orden. En orden perfecto de Dios. Ordena las vidas. Para tú ver lo sobrenatural operando, tu vida tiene que tener el orden de los cielos. Y ese orden debe darse en la tierra con cada uno de nosotros, con su iglesia, con los hijos de Dios. Cada creyente tiene que aprender a hablar. ¿Y qué vas a hablar? Con fe. Vas a hablar con ánimo, vas a hablar con esperanza, vas a hablar la verdad. Vas a decir, mire, esto está bien, o vas a decir, mire, esto está mal, esto me conviene, o esto no me conviene, esto es así, eso es hablar con realidad. Y vas a clamar y vas a decir lo que el Espíritu Santo pone en tu oración, el mensaje, la dirección del Espíritu. Eso es seguir a Jesús. Por eso cuando entra Pedro y ve aquello, dice, las envolturas de lino del sudario, ahí estaba en un lado, como separado de las envolturas. Porque el sudario, la cabeza, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y dónde está la cabeza? Es Cristo, ¿verdad? Y Él está en los cielos. ¿De aquí quién se quedó? La esposa, nosotros. La moldaja, como dice la palabra de Dios, las envolturas de lino, sobre la tierra su iglesia, y el cuerpo, la cabeza de Dios en los cielos. Dice Apocalipsis 19:8, y a ella, hablando de la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Aquí. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, no manchado. Estamos hablando de santidad también, limpio. Dice, porque las acciones justas de los santos, ¿dónde están los santos? ¿Hay algún santo aquí? Diga Dios. Tus acciones justas, las acciones justas de los santos son el lino fino. Es aquello que nos envuelve. Entonces usted tiene que operar en la justicia de Dios, en las acciones que la palabra de Dios marca como santas. Eso es lo que debemos operar. Entonces, a pesar del terremoto, a pesar de lo que vieron, el cuerpo de Jesús no había sido robado porque la tumba estaba intacta. Y estaban las cosas bien puestitas, dobladitas, cada uno en su lugar. Y entonces cuando ellos entraron, dice, hombre, todo está en orden. Un terremoto fue grande, reventó todo por fuera, gritó todo, pero la tumba estaba perfecta, inmaculada, ¿o no? Porque Dios hace las cosas en orden. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, ¿cómo tiene que estar nuestra vida por dentro? En orden. En orden si quiere ver lo que hace Dios, ¿o no? En orden. Y por eso caminamos en pro del Evangelio, buscando ese orden de Dios. Esa primera mañana, la primera en llegar al sepulcro, porque las mujeres son sabias, y todavía no había pegado a salir el sol, y ya estaba ahí María Magdalena. Pero ¿sabe cómo fue María Magdalena al sepulcro, no? Fue con los ungüentos, fue con el aceite, fue con las especias. Ella pensaba, ella sentía pena, quería servir a Dios, porque era una mujer que amaba a Dios, pero tampoco había entendido o no se hacía eco de las palabras de Jesús. Entonces, ¿a qué va ella al sepulcro? ¿A qué va? A ver, iba pensando, a ver, estaba preocupada, a ver quién me abre la puerta, a ver si convenzo a los romanos de que me abran, aunque después la vuelvan a cerrar, que yo quiero ungir el cuerpo porque ya ha pasado el día de reposo, no lo ungieron bien, y yo traigo con estas vendas y voy a hacer esto, y voy a poner las especias, porque hay que tratar el cuerpo porque es sagrado para un judío. Hay que tratarlo bien. Entonces, ella estaba pensando en todo eso. Ella quiere servir a Dios porque ella ama a Dios, pero no ha entendido las palabras de Jesús, y a veces nos pasa. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Hay que entender las palabras de Jesús, tenemos que entenderlas claramente. Entonces, esta mujer vio la crucifixión y para ella fue muy fuerte lo que vio. A veces cuando como creyentes miramos o vemos las circunstancias y nos llevamos por ellas, nos llevamos por lo que ven nuestros ojos y no por la palabra, metemos la pata, estamos errados, porque no discernimos lo sobrenatural, no se da o no nos damos cuenta de lo que está haciendo ya Dios en nosotros y alrededor de nosotros. Por eso dice el capítulo 20 de Juan, los versos 11 a 15. Dice, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Esto fue antes de que fuera Pedro y Juan. O luego, perdón, después. Volvió la segunda vez al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró adentro del sepulcro. Y vio, ¿qué fue lo que vio? ¿Está ahí? 2 ángeles. ¿Qué vio? 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Los sepulcros eran grandes, los que estuvieron en Israel
tenemos idea en Jerusalén de cómo es el sepulcro. Entonces era como esa cueva que tú entras y ahí donde estaba el cuerpo había un ángel sentado a la derecha y otro ángel sentado a la izquierda. Y estaban vestidos de blanco, dice. Estaban a los dos sentados. Sigue diciendo. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se ha llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No es que era tartamuda, es que a veces las mujeres lloran así. Usted también ha llorado, ¿no? Que no... ¿Me entiende? Bueno, ahí estaba, pero es que yo me meto en la escena, porque a mí me encanta, si no entiendo cómo sienten las mujeres o cómo sienten las personas. Y ahí estaba. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Ella estaba, imagino que, claro, ella no entró a la tumba porque vio dos tíos dentro y y estaba allí y miró para atrás. ¿Y a quién vio? Pero Jesús estaba resucitado, ¿no? ¿O no? ¿A quién vio? ¿A quién vio? ¿A quién vio? Denle un aplauso a Jesús que está resucitado. Gloria a Dios. Pero no sabía que era Jesús. Sigue diciendo. Jesús le dijo, mujer, lo mismo que le dijeron los ángeles, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el sepulturero, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. O sea, ella tiene una visión de dos ángeles. ¿Ok? Y encima ve a Jesús resucitado. ¿Ok? Se le presenta, le hablan, porque encima le hablan. Los ángeles por un lado y por el otro lado habla Jesús. Porque Dios nos habla. ¿O no los habla? De mil maneras. Pero aún así, somos a veces tan cavernícolas que no entendemos las cosas. O que no vemos las cosas. O que nos ciega algo. No sabemos qué. Porque ¿cómo no puedes darte cuenta con lo que amas a Jesús, que vienes a servir? Porque la condición de la mente, que has preparado tú las especias, esto, lo otro, que has visto la crucifixión, que llevas 3 días acongojada, que está ahí, la condición de la mente, las circunstancias exteriores no te dejan ver la palabra que Dios te dio. ¿O no? Si Dios te dio una palabra, el mundo, la sociedad, la naturaleza pecaminosa, el hombre interior, la mujer interior carnal, va a intentar enmudecer esa palabra. Entonces tú tienes que estar pila y mirar con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Porque aquella mañana de resurrección que hoy celebramos, todos estaban igual, sumidos en su propia manera de ver la vida, de ver la realidad que estaban los acontecimientos, las cosas, la realidad de la vida. Aún el hecho de que nosotros estemos aquí, a veces tenemos una idea que hoy es domingo, que nos toca venir a la iglesia. Pero es que hay una realidad más grande que venir a la iglesia. Y es que hemos venido a alabar el nombre de Jesús, a adorar el nombre de Jesús y a escuchar la palabra de Dios como pueblo de Dios. ¿O no? Un aplauso a Él. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Entonces, a pesar de que la tumba está vacía, que hay 2 ángeles dentro y que está Jesús por fuera, a pesar de eso, en vez de pensar y reflexionar, ay, es verdad que Jesús dijo que iba a resucitar, habrá resucitado. Es que ni siquiera se hacen la pregunta. Que somos así. Porque Dios tiene una palabra para tu vida y no te haces la pregunta correcta. ¿Lo que estoy viviendo ahora me va a acercar al propósito de Dios? ¿Sí o no? Y tendrás que tomar las decisiones que tengas que tomar. Porque José llegó a entenderlo cuando estaba en la prisión, después de que fueron el copero y el panadero. Lo que estoy viviendo me va a acercar al propósito de Dios, porque hay unos sueños que Dios puso en mi mente y yo he sido firme y fiel a la palabra de Dios, y cuando me intentaron seducir dije no, y a pesar de que hicieron dije no, y estoy aquí injustamente, pero aquí estoy. Las circunstancias no son perfectas, no lo he pasado bien, pero yo le he seguido creyendo a Dios y he permanecido en la fe del Hijo de Dios. A veces hay que ver, no se están dando cuenta de que se ha cumplido con detalles y con palabras lo que Jesús les había dicho. Apenas hacía 4 días, que llevaba semanas, desde que empezó a ir a Jerusalén, él empezó a comer el coco. Me van a matar, voy a resucitar, van a pasar esto, me van a torturar, me van a caer en manos tal. ¿Se lo estaba diciendo o no? Se les olvidó por completo.
No te olvides de las palabras que Dios tiene para ti y para tu casa. Esas no puedes olvidarlas. Pero no solamente no olvidarlas, sino tienen que marcar tu vida, tu manera de vivir. Entonces, están aconteciendo cosas en la iglesia. ¿Usted lo cree o no? Hoy, ayer y mañana, ¿o no? Qué tremenda la marcha por Jesús en la capital. El mover de Dios por esas calles, la presencia de Dios en sitios específicos de la ciudad, se veía el golpe que estaban dando, la oración que hicimos al final. Dios está haciendo cosas. Muchos decían, ay, pues yo no veo nada, pues abra los ojos. No vaya a ser como Marta, como Pedro y Juan que llegaron allí. Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasó? Lo que está escrito. ¿Qué está pasando? Lo que está escrito. Vamos hacia donde vamos a un despertar, a un avivar. Vamos, y usted tiene que verlo con los ojos de la fe y caminar en pro de ellos. En el nombre de Jesús. Pero tiene que caminar en pro de ellos. No puede decir, ay, usted se llevó el huerto, usted se llevó el cuerpo. ¿En dónde lo puso? Démelo a mí. Porque no soy Jesús, porque ¡tin! Marta, María, toma, vaya. Para que despierte, ¿o no? Yo a veces me entran ganas y digo, ay, Señor, baja del cielo. Ahógala a mí al hombre. Ahógalo otra vez en el bautizo. Hay cosas que tú no estás viendo o que no eres consciente, pero que se están dando en tu vida ahora. Pero tú estás viendo la situación difícil, adversa, y no sabes qué es lo que Dios está marcando para traerte a donde Él quiere llevarte. Muchas veces sucede eso. Entonces, hoy la resurrección que hablamos hoy es un llamado a creer, a levantar la cabeza y seguir adelante, a agarrarte a las promesas de Dios. Y a que te ayude a comprometerte más con Él, a buscar más de su presencia y a llenarte más de la esencia del Espíritu Santo, para ver y para vivir lo sobrenatural. Porque eso es fe a otros que no creen de que Dios es real. Si en su vida no se dan cosas sobrenaturales, otro va a decir, oh, una religión más. Y tienen razón para decirlo, porque muchas religiones hay en este mundo que intentan engañar, pero es que Jesús hace las cosas grandes, hace las cosas de manera poderosa y las cosas sobrenaturales y nos invita a nosotros a participar de ellas. Entonces usted tiene que anhelarla, no para que digan, ay, sí, al final, no, para que el nombre del Hijo sea glorificado a través de su vida y sea glorificado el Padre. Y cuando usted entiende eso, Dios puede usar su corazón, porque su corazón es sanado para traer las cosas del cielo, no para creernos nosotros los grandes, o para que tu nombre, o para que digan, ve, no, olvídese, usted tiene que morir a sí mismo. Pero en esa muerte, el Espíritu Santo quiere hacer cosas maravillosas y grandiosas y sobrenaturales, porque es que tenemos un Dios sobrenatural, ¿o no? Y todo tiene que ser sobrenatural, ¿o no? Ponle un aplauso a Él, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dios venció la muerte, abrió el sepulcro, el ángel se sentó encima, se tomó el cafecito riéndose de la guardia, los otros dos se sentaron dentro, María fue y le dijeron, ¿por qué llora? Aquel dice, porque no sé qué, Jesús le dijo, ¿qué pasó? Y al final dice, ay, María, ¿me está buscando a mí? Yo sé que me ama, yo sé que me quiere servir, tira todos esos trapos que traíste, que yo estoy vivo, ¿o no? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Y entonces le dijo, Raboni, Rabí, maestro, amigo mío, Él está vivo, y está vivo, y no está vivo, hoy está vivo, y vive por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendita tu presencia, Jesús. Dios obra de manera sobrenatural. Anhélelo, sobrenatural. Pero tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para apreciar lo que ya está haciendo. Porque ya lo está haciendo. Ya Él te ha bendecido con cosas sobrenaturales y quizás tú le estás buscando explicación o no eres consciente y dices, no, me hizo un pequeño favor el Señor. No, el Señor no hace pequeños favores. El Señor cumple su palabra. El Señor hace la palabra. Entonces crea en lo sobrenatural. Le voy a resumir lo que he estado hablando ahora. Crea en lo sobrenatural y anhélelo. Cuando lo haces, cuando tú estás viviendo expectante, esperanzado, no te fijas tanto en los problemas, porque ya te centras en Dios. Ya eres alguien agradecido a Dios, hablas de Dios, vives diferente. ¿Por qué? Porque ya tú sabes a dónde Dios te quiere llevar. Y tú sabes que todo en tu vida, si haces las cosas correctas, si permaneces firme, si le buscas a Él, si tienes una relación con Él, te van a guiar hacia ese propósito, que en Dios es maravilloso y es eterno y es mejor que cualquier cosa que puedas tú alcanzar. Como cantamos en esa canción, ¿verdad? La tsunamita. No hay nada. El valor más importante es la presencia de Dios. ¿Lo crees? Tienes que hacer todo en tu vida con orden. Ahí, aún dentro del caos de tu vida.
que muchas veces estamos en un caos permanente. Él comienza a ordenar, no importa si pasó un terremoto por tu corazón o a tu alrededor. El corazón tiene que estar ordenado delante de Dios para que los ángeles puedan entrar y la presencia de Dios se pueda manifestar dentro de tu vida. Porque el primer cambio se produce en cada uno de nosotros. Quizá una situación difícil, pero Dios siempre tiene el orden en todas las cosas. Dios interviene según sus propósitos y no los nuestros, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Alcancemos sus propósitos y que nuestros pensamientos, que nuestra forma de hablar, aún nuestras emociones, nuestras acciones, la manera de servir al Señor sea conforme a la palabra de Dios, ajustándonos a lo que Él quiere hacer. Primero dentro de nosotros y después se extiende alrededor. Por último, y voy a leer el texto que yo tenía para hoy, que al final lo dejé para el final y lo voy a leer, porque no lo he leído hoy. Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos, mira, Juan era el más joven de todos los discípulos, el apóstol Juan. Posiblemente tenía entre 15 y 20 años cuando Jesús lo llamó. O sea que él nació en el año 15 de nuestro tiempo. Aproximadamente en el año 100, 110, o sea que Juan tenía casi 100 años, fue el último apóstol que pisó en esta tierra en su condición de hombre. Aproximadamente se cree que entre el año 100 y 115 había una persecución y el apóstol Juan no fue cortado la cabeza como otro. Cerraron a la isla de Patmos. La pastora y yo estuvimos ahí en la isla de Patmos, una isla pequeñita. Recuerdo que alquilamos una moto, le dimos la vuelta a la isla. Hay unas cuevas donde decían si vivía Juan o no vivía Juan, una isla con algunas cuevas. Y bueno, ahí tienen aquello montado, una especie de catedral porque, bueno, en fin, digo, capaz que vivió aquí Juan. En la cuevita, nunca se sabe. La isla no es muy grande, así que muchas casas no habían. Y ahí está Juan, desterrado. Él dice que fue un momento de tribulación que le está escribiendo. Y en ese momento de soledad, un momento duro en la vida de Juan, que había estado, era el líder de la iglesia de Jerusalén, en Antioquía y demás, y ahí estaba desterrado prácticamente solo en la isla, él recibe lo siguiente, Apocalipsis capítulo 1, versos 9 a 18. Y si me acompaña la pastora con esto, quiero cerrando el día de hoy. Dice, yo Juan, escribe el apóstol, 110 años aproximadamente, vuestro hermano y compañero en la tribulación, tiempos difíciles, en el reino y en la perseverancia en Jesús, porque hay que perseverar en el reino y en el nombre de Jesús. Dice, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Dice el apóstol, estaba yo en el Espíritu, porque tenemos que vivir en el Espíritu y pensar en el Espíritu y ver en el Espíritu. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Y dice que Juan se volvió para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, él ve 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vio a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién vio? A Jesús, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce buñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. ¿Se imagina? Y él puso su mano derecha sobre mí. A mí me gustaría que usted pusiera su mano derecha sobre el hombre del que tiene a su lado. Del que tiene a su lado. Sienta la mano derecha. O la mano izquierda, la que tenga cerca. Sienta. Él estaba como muerto cuando vio esa visión. Y él sintió la mano de Jesús. Cierre sus ojos. Sienta la mano del que tiene a su lado. Siente la mano, puede hacer un poco de peso. Él sintió la mano. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Dígale a que está a su lado, no temas. No temas. Cierre sus ojos, no diga que abra sus ojos, cierre sus ojos. Diga, no temas, no temas, no temas. Gracias, Jesús. Ya puede volver a su sitio, soltar la mano. No temas, le dijo Jesús. Yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto. El que vive y estuvo muerto. Y aquí le dijo Jesús a Juan, estoy vivo por los siglos
de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temas a nada, no temas a nadie. No dejes que la dificultad, que la soledad, que lo complejo de tu vida, que los terremotos que se producen, que el desánimo te impidan ver lo que Dios está haciendo. Si tú eres una persona que te agarras a la palabra, eres una persona de fe, que nada pueda impedirte ver lo que Él ya ha estado haciendo en tu vida y lo que Él está haciendo y a donde Él quiere llevarte. No lo temas, porque Dios es real y Dios está presente. Hoy es domingo de resurrección y vamos a resucitar esas nuevas fuerzas, esa visión, esa esperanza, esa motivación para enfrentar todo obstáculo y ver el mover sobrenatural de Dios. Pero tienes que asumir ese desafío, tienes que asumirlo. ¿Sabe por qué esta gente estuvo dispuesto a perder sus vidas? ¿Sabe por qué? Vieron a Jesús resucitado y lo habían visto colgado en la cruz, lo habían visto el trozo de trapo que habían dejado del cuerpo de Jesús, irreconocible, desfigurado. Ellos lo habían visto, pero después lo vieron caminar, vieron que se sentó con ellos y cogió pan, y lo vieron las mujeres, y lo vieron los 12, y lo vieron los 120, y lo vieron los 500, y lo vieron glorificado, y lo vieron y dijeron: no pasa nada si me matan, porque voy a resucitar. ¿O no? ¿O no? Den un aplauso a Él, ahora sí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Porque vale la pena, vale la pena. Vale la pena ser cristiano, vale la pena luchar por el reino de los cielos y luchar por Cristo, vale la pena. No cambies tu vida, tu llamado, tu ministerio, tu visión. No lo cambies por nada del mundo. No entregues la presencia, no dediques a otras cosas para olvidarte de su presencia. Ama la presencia porque Él resucitó. No importa si te matan, critican, si te humillan, si te dicen, si no te dicen, no importa. Ellos vieron el cuerpo de Jesús glorificado, lo vieron elevarse. Ay, yo quiero como Jesús resucitar. Vale la pena, no importa si me matan, no importa nada, importa Cristo, el Señor y el Rey de mi vida, y Él resucitó. Y yo creo que le dan esa visión a Juan porque uno de los únicos apóstoles que no fue martirizado, sino que como Jesús le dijo: espera. Y él recibe el libro de Apocalipsis, que nos habla tanto de la presencia de Dios del último tiempo. Y el libro que está diciendo, cierra con diciendo: la iglesia clama, el Espíritu clama, ven Señor, ven Señor. Póngase en pie conmigo de hoy, el día de hoy, y diga: ven Señor.